Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más por el canal. El día de hoy tengo un personaje muy interesante que vendría a ser Boruto Uzumaki en su versión regular y su versión exclusiva de Entertainment Earth. Una versión Glow in the Dark muy interesante, así que vamos a hacer una pequeña comparativa, una review de estos Funkos que han salido el año pasado. Y bueno, definir si es que brilla mucho, brilla poco y tomar una decisión, sobre todo ustedes, de qué Funko comprar. Si la versión regular capaz o la versión Glow in the Dark. Así que sin más, espero que les guste y disfruten del video. Y bueno amigos, empezamos con el video de hoy. Tenemos aquí a Boruto, exclusivo de Entertainment Earth, su versión Glow in the Dark. Una versión muy interesante, era un Funko que ya tenía hace mucho, así recién estoy empezando a mostrar. Empecemos con el video de hoy, como es costumbre, de izquierda a derecha. Y miren amigos, este Funko de aquí, tenemos Boruto, la siguiente generación de Naruto, Funko Pop 1035, Boruto. En la otra versión de Boruto mismo sale como Naruto Uzumaki y acá solamente aparece como Boruto. En el segundo lado vendría a estar la forma del Funko. Y lo curioso es que acá en sus cajas ellos siempre ponen demasiados colores, ¿no? Lo que vendría a ser en esta nueva generación, lo cual como que, no sé, se siente que se está perdiendo mucho la esencia del anime como tal. Esta vendría a ser la Wave, el video actual que estoy grabando ahora. Kawaki se viene como segundo video. También este Funko de Chocho junto con su versión exclusiva de la Summer Convention, sale con unas alas de mariposa. Y estos dos Funkos de acá amigos, no sé si grabarlos como en pareja, solo ellos dos para terminar la wave, o esperar que aparezcan otros Funkos, otros modelos para poder incluirlos. Y vamos a ver el cuarto lado. Tenemos Boruto de forma vertical con el número de Funko 1035, su cara que se repite aquí, el mismo rostro en el quinto lado. Vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es por dentro. Hay algunos Funkos que los he tenido en cajas y no he tenido tiempo ni de abrirlos, porque al ponerlos igual así sea en un mueble de melamina se ensucian. Y este Funko viene con 4 sellos de seguridad y no viene con expositor, ya que no lo necesita. Así que vamos a ver cómo es este Funko. Tiene la banda de Konoha de Sasuke, ya que él es su maestro, le dio la misma banda de cuando Naruto le hizo esta raya. Y luego él tiene esta otra con Momoshiki, si mal no recuerdo, o Ishiki creo. Sí, uno de ellos que le hizo esta otra marca de aquí en la misma banda. Es un Funko donde ya al parecer está más avanzado en el anime. Tiene la capa, la marca del karma, la espada, también se ve el detalle que deben hacer estas líneas que brillan. La ropa característica del personaje, las botas, el cabello, la casaca, se ve bonito, está cumplidor. El cabello también está muy interesante, se ve muy bien, está muy chévere. Tienen que ver el manga está muy bonito, está muy interesante a comparación de lo que vendría a ser el anime como tal, que está con puro relleno y es un relleno muy aburrido. Tienes que ser demasiado fan como para poder verlo. Ya que está Boruto, vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Kawakiのカーマに反応したってこと？マジかよ。 Así que vamos a ver ahora a la versión Glow in the Dark exclusivo de Entertainment Earth. Un Funko que ha tenido una acogida mediana aquí en Latinoamérica, igual que todos los Funkos de este anime de Boruto. A diferencia de Japón, en Japón sí se ha hecho algo muy famoso, muy conocido, pero en cambio aquí no ha tenido la misma acogida que en Naruto ni en Naruto Shippuden. Tenemos la caja totalmente igual, Naruto Next Generation, Funko Pop 1035, Glow in the Dark y exclusivo de Entertainment Earth. La caja se vendría a mantener igual por todos los lados, la misma línea, Boruto de manera vertical y el quinto lado igual. Así que vamos a hacer la comparativa y a ver en qué parte está brillando. Continuando con la comparativa, vamos a sacar a la versión Glow y vamos a ver si es que hay cambios. A ver, a primera vista hay una mancha acá en la parte del cabello, parece que está ensuciado, no lo sé. Y la versión regular no la tiene. Los ojos, sí va a brillar esta parte del karma, ya que acá hay una parte rugosa y acá está liso. Y a simple vista no hay ninguna variación, se ven totalmente igual. Las espadas, todo, e incluso en el tono del cabello tampoco no hay una variación. Antes cuando llegaban Funko Glow sí se notaba la separación. No se está notando un distintivo de lo que vendría a brillar con lo que no. Al parecer todo lo de la ropa no va a brillar. Esta parte del karma también parece vendría a ser todo igual. Como pueden ver, no hay un cambio notorio en tonos tampoco, no son de la pintura. Así que bueno, sin más, vamos a dejar este por aquí y vamos a ver cómo brilla la versión Glow. No, es
3, este vendría a ser Boruto. ¿Verdad que brilla mucho? Los Funkos de Entertainment Air nunca dejan de sorprender, son bonitos. Y debería ser al revés, porque los Funkos de Entertainment Air son bastante económicos. En la mayoría, todos los moldes que tienen son muy baratos, a comparación de los de Charlie, los de Bob, Lunch, MPX, e incluso For You son Funkos más caros. En cambio, Entertainment es como que la tienda humilde que saca buenos moldes y calidad-precio, ¿no? Y miren cómo brilla bastante. Como les dije, se ve toda la marca del Karma y se ve ligeramente aquí también. Ya en la parte del brazo, él también tiene líneas, ahí se puede ver, ¿no? Y todo lo que brilla muy bien. Está bastante cumplidor y barato. Eso es lo importante, es un Funko muy económico. No sé en otros lados, pero al menos en Perú está muy barato. Incluso se ha visto que lo están rematando. Que esta es la expectativa y la realidad aquí al costadito. A ver, según la foto referencial que aparece aquí en pantalla de lo que vendría a pintar Funko, lo cual está igualito, está brillando bastante. Y lo que bueno es que brilla a la primera. No necesita estar cargando mucho, sino que al toque comenzó a brillar, o sea que no hay quejas. Y está bonito. ¿Cuánto le ponemos a este Funko Glow in the Dark? Del 1 al 10 le ponemos ¿cuánto? Pues así que le ponemos un 10 de 10 a este Funko de Boruto Uzumaki, porque yo no veo ninguna falla aquí. Muy recomendable para que lo puedan comprar. Bueno, sin más voy a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Boruto. ここまでやるとはな、カワキ。お前も7代目と同じところへ送ってやるよ、ボルト。こうなるしかなかったのか。そうだ。忍びの時代は終わる。だとしても。俺は忍びだ。 Y bueno amigos, vamos a decir el precio de cada Funko Pop y de todo lo que están viendo acá. Según Funko App, el Funko regular de Boruto estaría costando $20, un poquitito más caro lo que vendría a ser un Funko regular normal, ya que siempre lo venden entre $12 y $15. Y a mí me costó justo así, me costó creo 48 soles o 45 soles. Un Funko muy cómodo, muy simple de conseguir también, al menos hasta el momento. Y en cambio su versión Glow in the Dark, la que vendría a ser la exclusiva de Entertainment Air, según Funko App sí sube hasta $33. Y a mí me costó en su momento, creo que en 55 o en 60 soles máximo, o sea, no hubo un gran margen. Pero recuerden que siempre los precios de Funko App son muy relativos y los precios reales siempre van a aparecer en eBay o en Amazon, incluyendo también transporte, impuestos y demás, para que llegue a sus manos. Así que sin más voy a estar tomando una foto para mi cuenta de Instagram de todo lo que están viendo acá, de estos dos Funko junto con el diorama, así que me pueden seguir también en Instagram. Y voy a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de TikTok de todo lo que está aquí, y lo voy a estar subiendo ese mismo material a mis diferentes plataformas que tienen el formato de video corto, que es también aquí en YouTube por Shorts y en Instagram por Reels. Y no se olviden también de que me pueden seguir apoyando con sus comentarios, con sus likes, y de alguna forma contribuyen mucho para que este canal siga creciendo. En este cartel les estoy subiendo en cada video que voy grabando la cantidad de suscriptores que hay en mis diferentes plataformas, en YouTube y en Facebook. Así que depende mucho de ustedes que esta comunidad siga avanzando aún más. Así que sin más, espero que les haya gustado el video de hoy, esta review, y puedan decidir cuál de los dos Funkos comprar, si la versión regular, si la versión Glow in the Dark. Me lo van dejando también ahí por los comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.